Aló, aló, ¿se me escucha? ¿Quién está conmigo Hola, hoy? buenas tardes. Hola, buenas tardes, profesor Bernard. ¿Qué tal? Le saluda el Inglés. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Excelente, profe. Muchas gracias. Espero usted se encuentre muy bien también. Bueno, todavía estoy vivo. Entonces, eso quiere decir que estamos bien. Técnicamente sí. Así es, profesor. Bueno, bienvenido. En este momento Gracias. tenemos una estudiante, Laritza Rivera. Bienvenida. Buenas tardes. Está habilitando su audio. Ok. Profe, usted me indica si desea que iniciemos mientras podemos ir compartiendo los parámetros y Sí, esperamos a sí. que Eh, otro puede, com- compañero pues puede vaya. compartir porque son pasados las 6:15 ya. Sí, sí, tuvimos un pequeño inconveniente con la cuenta de Zoom, pero aquí estamos, gracias a No Dios. hay problema. Yo tengo Sí, más que ustedes, no se imaginan la cantidad de enredos que me meto yo. así es, profe. Bueno, quiero agradecer entonces a Larisa, que es nuestra única estudiante por el momento. Le damos eh, nuevamente, pues como ya lo mencioné, la cordial bienvenida a nuestra clase de laboratorio de idioma. Antes de iniciar y como es costumbre, para el buen desarrollo de nuestras sesiones, compartimos los siguientes parámetros. ¿Ok? Como primer punto, tenemos que las sesiones se graban. Esto quiere decir que pueden verla nuevamente a través de su plataforma virtual. Les solicitamos, por favor, silencien sus micrófonos de tener consultas o aportes. Pueden encenderlos con el permiso del docente. Les pedimos también mantener su cámara activa. De no poder hacerlo, enviar su excusa a través del chat de Zoom. De lo contrario, serán retirados de la sesión y les serán restados puntos en la heterovaloración del docente. Mi rol como moderador es facilitar y apoyar en la parte técnica. Consultas por el chat puede ser personal o general. Les exhorto a tener bolígrafo y papel para hacer sus anotaciones y aprovechar al máximo esta sesión. Les recordamos que la misma tiene un tiempo de duración de 60 minutos. Sin más que agregar, profesor Bernard, podemos dar inicio. Sí, perfecto. A ver, Laritza, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Me escucha, Laritza? No la escuché. ¿Puede hablar un poquito más alto? Wow, está entrecortado. Wow. A ver, ¿usted tiene cámara que la pueda ver? Laritza tiene la imagen de su rostro a través de la cámara. No puedo encender mi cámara. Oh, pero tampoco se le entiende la voz. Trate de hablarme de nuevamente. Wow. Am, ¿De qué grupo es usted realmente? ¿Usted es el grupo de traducción o usted es el grupo de enseñanza? Ok, enseñanza. Sí, porque la semana pasada estábamos con eh, hablé sobre traducción. Ok, yo tengo un video ahí de lo que es enseñanza, solamente que quisiera aprovechar si más de sus compañeros se nos unen para entonces poderles presentar a la mayoría ese video. Si no, será usted nada más. Ah, tengo que preguntarle a mi moderadora si hay alguna forma de mejorar el sonido de la estudiante, que no se le entiende nada. Bueno, realmente no sabemos si el estudiante está con audífonos o de repente tiene algún problema con la bocina, porque si ya es algo de su equipo, pues sí, lastimosamente en Zoom no podríamos hacer nada. Wow. A menos de que pueda salir de la sesión e ingresar nuevamente. Esa puede ser una opción, no sé. En este momento, pues es lo único que puedo sugerirle a Larisa. No sé, Larisa, si puede salir de la sesión e ingresar nuevamente y habilitar el audio a ver si la logramos escuchar.
O si tiene audífonos, de repente tratar de quitarlos o ajustarlos. Porque realmente en Zoom sí no podría hacer nada para mejorar el audio. Ya nos confirmó por el chat que sí. Sí, Vamos a esperar a ver confirmó que sí, si ok. mejora pronto. A ver, ¿quién se nos unió? Miguel, ¿cómo estás? Hi, welcome. How are you doing today, Miguel? Um, okay, okay. Okay, don't Me, tell me you're from the group of Enseñanza, ¿no? no. You're Sí, from sí, what? sí, 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 Yeah, sí. yeah, I remember your name. Yeah. The last time we talked about Traducción, but no, you're from Enseñanza. Actually, Yes. I'm attending to two groups today, but the only people that came into this session is Enseñanza. I have a video I want to project, but I'm waiting for more of your students to come in. Okay. Sí. Que a veces, disculpe, a algunos estudiantes se les olvida o usted sabe que estas horas también son para salen del trabajo y eso. No, sí, algunos, estoy consciente de que algunos de ustedes están trabajando, es verdad, y algunos llegan, no sé, se les olvida como usted dice, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, de esta clase solamente queda una más, después de esta clase dentro de 2 semanas. Pero ya por lo menos tenemos el parámetro correcto hoy de enseñanza. Y como usted mismo preguntó hace 2 semanas atrás, ¿por qué aparece links de video? Usted lo va a ver ahora por qué aparece eso. ¿Quién más? A ver, nada más está usted. Wow, son las 6:23. Vamos a esperar un poquito. Miguel, aparte de que está con nosotros hoy, ¿usted ha podido de alguna manera a ver el sistema en CETES y ver de qué se trata lo que usted tiene que hacer en el No, laboratorio? I can't. You And can't. the virtual platform is inhabilitated, but Yes, I tried it today. The platform is uh-huh, not, right now, it's not working. I don't know what happened. exactly. And And I can view the homework, the nothing, really nothing. okay, no problem. Once I project the video, you will see exactly what it is you have to do. And it should be no problem at all. What are you going to study, Miguel? Are you wanted to be an English teacher, something like that? No. Only have aprender. To learn, okay. Yeah. But remember, in And the learning process, Miguel, we have to show you different things, no? So that is all part of the fun. yes. Okay, good. Okay. Oh, there were a lot of people last week. Only you now and somebody else who is trying to connect, but like she's having a bad time with the internet connection. What about your camera? Your camera is not working, Miguel? No, it's not working because my internet is so bad, and I can encender. You cannot turn it on. But even so, I'm listening to you clearly. Yeah, exactly. But when you're on my camera, it's like bad, todo se va y todo se pone mal. Te jala mucho megabytes y se cae Exacto. la llamada. Ay, okay. No se cae, sino que después no puedo escucharlo bien, no puedo hablar bien. Ve. ¿Qué velocidad usted tiene actualmente, Miguel? Sinceramente no sé, porque aquí esto es una robadera. Uno paga un precio de internet de subida y bajada y cuando va a ver están dando menos de lo que es. Así que ¿Quién es el proveedor? ¿Cable onda? cable onda activo, básicamente, sí. Bueno, sí, Tigo. Wow, debe ser que la señal está bastante baja. Bueno,
tampoco le puedo pedir a la gente que suban los megabytes porque eso es más plata. Cada cual conoce cómo está su bolsillo, ¿no? Sé que yo no me meto en esa parte, ¿no? Sí, Pero varios de ustedes como que tienen ese problema, que sí, no pueden aparte varios conectarse. compañeros son del interior y también la señal allá es más difícil. Ah, ok, ok. Sí, Si yo presento, si yo proyecto un yo video lo a veo través, bien, usted puede verlo, puedo, ¿no? sí, sí, yo puedo verlo, lo escucho, Ah, ok, ok. todo bien. No, sí, estaba esperando que la otra compañera de ustedes se presente, pero no sé dónde se fue, se desconectó. Bueno, ya desde que iniciamos tenía ella la señal un poquito mala. Ok. Ok, así que, pero antes de hoy, digamos, en el transcurso de estas 2 semanas, ¿usted no ha podido entrar tampoco a la plataforma CETES? Sí, sí, yo he intentado, pero era lo que hablamos la clase pasada, de que no entendíamos qué era exactamente lo que había que hacer, ya que nos salía lo de traducción y no sabía si era para nosotros No, no, esos no, temas para... por lo menos usted, Miguel, y la compañera que está aquí, que se acaba de conectar, ambos son de enseñanza. Yo estaba Ujú, esperando para ver si había alguien de traducción, pero los dos son de enseñanza y el video que tengo esta semana es justamente de enseñanza, porque el que proyecté aquella vez fue de traducción. era de traducción, En este video exacto. ustedes van a ver lo que se les está pidiendo. Se le va a pedir a ustedes que ustedes vean videos reales de docentes que han dado una clase para que ustedes vean el ambiente que es. Se le va a pedir que usted evalúe cómo son esas clases para usted. Va a ver los diferentes formularios que están ahí. El video tiene todo. Yo mismo grabé el video, usted me va a ver ahora. El video toma como unos 20 minutos. Así que déjeme ver si se lo puedo presentar, porque de aquí a que le presente eso ya estamos cortos de tiempo ya, porque la clase hasta las 7:15. Le voy a pedir a mi moderadora que por favor, si me puede habilitar Share Screen, que me habilite la pantalla, pues yo puedo compartirla. Sí, profesor, está habilitado. Puede Oh, compartir. qué magnífico. Déjeme ver si puedo, si encuentro este video. ¿Dónde está esta cosa? Share Song, habilitar. Me imagino que esta cosa en la pantalla lo están viendo, ¿no? Yes, yes, I can see. Okay, good, good, wonderful. Todavía lo está viendo, ¿no? ¿Pueden verlo todos? Yo sí. Sí. Ok, good. Sí, Vamos a profesor. presentarlo, pues. Son 20 minutos. Fíjense bien. Al final me hacen las preguntas adecuadas. Hello, this is teacher Bernard Thompson, and welcome to another interesting class. This time, this is the practice guide for the teaching of the English language. We'll be looking at teaching practice laboratory number 1. Introduction. It is commonly believed that English is becoming a widely used language, and through it, one can participate in a variety of social activities because language is more than simply a way of expression. It helps people form relationships and know how to interact in different social contexts depending on socio-linguistic situations. English is one of the most important languages of the world. It is the largest of the Western languages. Teaching English to non-native speakers is a challenging experience for teachers. EFL teachers must be interested in providing their learners with the knowledge needed to be competent to a certain extent in the target language.
Developing communicatively competent learners is the goal that most EFL teachers wish to accomplish. But of course, communicative competence is not sufficient. Learners need other dimensions to succeed, to be accurate and fluent, and to achieve that, teachers are supposed to set a number of plans which should be designed with taking into consideration different goals, and of course, their learners' levels and needs. This guide is designed to put all the elements learned in class from theory to practice. All these aspects need to be put into practice so that our students develop skills in the field of teaching and acquire some experience in the processes and situations that are presented in a classroom. Now let's go with the general objective. This document was designed to help our future teachers getting acquainted with the curricular areas of preschool, primary, and junior high school education. It will enable them to understand the interdisciplinary relationship among these levels of education, the evaluation criteria, the didactic knowledge, and teaching procedures. Upon completion of these laboratories, our students will be able to design, plan, and evaluate teaching and learning processes, both individually and in collaboration with their facilitators. Effectively address language learning situations in different levels of education. Design and regulate learning spaces in contexts of diversity and that attend to gender equality, equity, and respect for human rights that make up the values of civic education. Encourage coexistence in the classroom and outside of it. Solve discipline problems and contribute to the peaceful resolution of conflicts. Encourage and value effort, perseverance, and personal discipline in students. Identify the organization of preschool, primary, and junior high school education and the diversity of actions that comprise their operation. Comprehend that the exercise of the teaching function has to be perfected and adapted to scientific, pedagogical, and social changes throughout life. Understand the educational dimension of the teaching function and promote democratic education for active citizenship. Develop and value individual and collective responsibility in achieving a sustainable future. Reflect on classroom practices and experiences to innovate and improve teaching. Acquire habits and skills for autonomous and cooperative learning and promote it among students. Identify and apply several communication techniques in the classroom that will contribute to learning, civic training, and cultural richness. Now let's talk about teaching practice lab number 1. Hours and places allowed. This laboratory practices would last 10 weeks. Each week our students will have 1 hour to observe a real class, 2 hours to complete the observation forms related to the specific class, and 3 hours to prepare a final oral presentation. Since this laboratory practices will last 10 weeks, the entire practices plan will have a total of 60 hours. These observations can be performed from Mondays to Fridays. They can be carried out in official or private schools. They can be either synchronous or asynchronous depending on the situation. Okay, now in front of us is just a small chart
That way we will jot down the week, the hours. Well, within the hours we got the breakdown of observation, observation report, the oral presentation, and the total amount of hours. Students will have the responsibility of coordinating the places to make their observations, or they can choose to make the observations from our bank of asynchronous classes previously recorded. If the student decides to carry out the observations in a synchronized way in an educational institution, he or she must coordinate through status a note so that they can officially provide that collaboration. Now let's talk about the specific objectives. Observe a teacher giving a real class and take notes. Provide our future teachers with information on common educational practices and identify common problems encountered in the classroom. Distinguish different techniques used by teachers to solve classroom issues. Get acquainted with the classroom procedures and routines. Identify how the school curriculum is taught through teaching effectiveness. Determine the students' developmental and learning characteristics, their tastes and interests, as well as their learning styles. Know the spaces and materials that the school has to take them into consideration in didactic planning. Distinguish how to present topics in an engaging way by giving students a short introduction. Identify some techniques or games used to encourage students to participate in the learning activities. Determine how teachers establish what their students already know to establish a starting point. Identify how to use attractive materials to keep the students motivated and interested. Distinguish when adjustments to your didactic planning is needed. Observe how teachers keep students motivated and interested in learning throughout the class. Observe how teachers promote reflection and meaningful learning by providing feedback. Identify how different types of evaluations are applied in the classroom. Before participating in the observations, all students must read. Reading activity number 1, English language teaching methods. How to prepare and give a class. To prepare and teach a really good class, it is necessary to carry out permanent work before, during, and after teaching it. Let's start with before the class. Know your students. Identify their developmental and learning characteristics, their tastes and interests, as well as their learning styles. All of this will guide you when designing the activities. Familiarize yourself with the context in which your students develop. This goes hand in hand with the above, since by knowing the characteristics of the place where they live, you will be able to have very useful information for your didactic planning, such as the materials they have within reach, and the tastes and customs that prevail in the context. Take into account the school context. It is necessary to know the spaces and materials that the school has, to take them into consideration in didactic planning. Review the study plans and programs. It is very important to clearly know the learning that students are expected to achieve, the focus and purposes of the subject, among other curricular aspects. Design the didactic planning. It elaborates the planning taking into account
the characteristics and needs of the students, the school context, that's internal and external, the study programs, as well as the spaces and materials available. At the time of giving the class, it raises a significant and challenging situation according to the topic or content to be worked on. Do this taking into account the tastes and interests of the students, this situation should cause a cognitive conflict. That's a dissonance between what you know and what is new to learn. Let them know the purpose of the class, expected learning and evaluation criteria. With this, students will be clear about what they are expected to learn and how they will be evaluated. Carry out a motivational activity. It can be through some technique or game. The purpose of this is to encourage students to participate in the activities as well as to give them a reason to learn. Motivation techniques can be included in different spaces of the class. Recover and mobilize the students' previous knowledge. This will prepare them for the new topic. It will also help you establish a starting point, since you will be able to identify what your students already know, as well as the support they might need. Offer them a preview version of the topic. Present the topic in an engaging way by giving them a short introduction. It encourages research. In this way, autonomy is promoted and students become protagonists of their own learning. It implements various strategies, materials, and work modalities. That's individual, couples, teams of 3 members. It also uses different spaces. The classroom is not everything. Use attractive materials. Do not abuse the use of notebooks and textbooks. This will keep the students motivated and interested. Accompany the students. If you stay close to them while they carry out the proposed activities, you will be able to identify the type of doubts that they are presented to them, which will give you guidance to be able to support them as well as to make possible adjustments to your didactic planning. Give feedback. This can be individual or group, thereby promoting reflection and meaningful learning. Evaluate permanently. Implement self-evaluation, co-evaluation, and hetero-evaluation. Remember also that the evaluation must be a formative approach. That is, the evaluation must serve to favor the learning of the students as well as for the teacher to improve their practice. After giving the class, analyze your practice, evaluate your work, examine the achievements as well as your areas of opportunity. For this, you can use some instruments, such as the work diary, among others. Reflecting constantly on your own practice will allow you to improve your work in the classroom. A teacher never stops learning. The constant changes that the world presents force him to be up to date so that he can respond to this dynamic environment. The observation form. It is very important that each one of the students acting as observers in the first teaching lab make annotations. The objective is to compare what our students have learned in class with what they observe in a real class. This will allow them to learn from their own experiences, the routines and processes that occur in a classroom. The following form is intended to serve as a guide for the student
to make notes of each of the steps that are presented in class. Okay, here's a sample of the form. It has been purposely broken down into various pieces so we could blow it up and you could see what the form actually says in it. Here's the classroom observation. You have the teacher's name, subject, what they were talking about, the observer, which is you, date and time that this took place. Okay, the form will give you a brief description on the left-hand side of what more or less you're supposed to put. Your answer will go to the right-hand side. Your form will be clearly, that will be clearly noticeable on that form. And to give you an example, let's read out what's on the left-hand side. Example, subject matter content. It says below what it's all about. The organization rapport. Continuing with what's on that form, we got teaching methods, presentation, management. Then we have sensitivity, assistance to students, personal. We got physical aspects of classroom. Okay, now we will present the procedures and techniques used to handle different processes and situations that arise in a classroom regularly. Okay, we got the first of several forms. This one is called teaching procedures and situations observed. That's lab number 1. You got 15 different observations to look at. You will just answer on the right hand side either yes or no, depending if this happened or not. Well, here's another form. It's called evaluation of the observation report. It has been also broken down into smaller pieces so we could blow up and you could see what it says in it. This one talks about the teacher, the observer, which is you, the level, that's the classroom level, number of students in the class, the school name that you're, the school facility that you're in, the date, subject, and topic. Okay, this is another sample of the form. You'll see different topics to which you need to describe. You need to put exactly what you saw in the classroom according to what it's asking you. Okay, here's a little bit more of that same form. At the end, you will sign it and then the professor in charge will sign on the right hand side. Okay, so this is what we were talking about a little bit earlier. In case you are not in an actual facility observing real class, you could have the option of choosing a video from our memory bank. All of these videos have been previously recorded. You could choose, observe, pay attention, and in the same way you will be able to fill out the forms that we just mentioned. Okay, we have reached the end of our presentation. Thank you so much for your attention, and until another time, goodbye. Okay, that was the presentation. That was a 20-minute presentation. Let's go with Miguel. Miguel, what are your commentaries on that video? I understand it's a technique when use the enseñanza durante la enseñanza. Enseñanza is teaching. It's teaching before class, after the class, and durante. Durante is during. During the class. Técnicas que nos ayudan a eso. Ejemplos. Because you know, Miguel, there is something
totally different that you read about something and it's something else to actually do it. It's two different things entirely. That way, what you learn, like in teoría, you will now look at those videos. Those videos are real teachers giving a real class in a classroom, and you will then observe. And with that observation that you're doing, then you will be able to fill out the forms that I showed you on the screen a moment ago. That will help you, you know? You probably will notice, you will notice to yourself it's two different things, what you're reading and what you actually see going on. In an actual classroom, yes, it's true, it's a learning environment. That is totally true. But it's a different game entirely when you have to deal with different type of characters of students. That changes many things. I don't know if you understand what I'm trying to say. ¿Entendiste lo que quise decir, Miguel? ¿O fui muy Que rápido? nosotros vamos a ver, tenemos que ver los videos de profesores en vivo que están enseñando. Exacto, y nosotros con eso usted llena esos formularios del cual llenar el estamos formulario hablando. medio nuestro propio criterio. A su criterio, a la mano, y como le decía en el video, en la mano izquierda le da la descripción a usted de qué es lo que están pidiendo, y en base a lo que usted ve en la mano izquierda, bueno, usted pone sus comentarios en la mano derecha. No tiene que tener miedo ahí. Si usted vio que están haciendo algo malo, usted pone sus observaciones, lo que usted vea, y así en cada video, así de esa manera usted va a poder llenar todos los cuadrantes de las tareas que le están pidiendo. Esa fue la pregunta que me hizo la vez pasada. Aquí entró una estudiante nueva. Ingrid. No la había visto, ahora que la estoy mirando acá. ¿Cómo está Ingrid? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Acaba de entrar, ¿no? Sí, Ok, no sé si sería posible que pusiera su video. justo ahorita no puedo porque ando como un poco, o sea, ahorita mismo no he llegado en sí a mi casa en sí. Ajá, ok. Me imagino que usted no pudo ver el video completamente, que no me di cuenta en qué momento usted fue que entró. ¿Usted entró viendo el video o entró cuando se terminó? Cuando se terminó. Ok, bueno, de todas maneras, en CETES aquí, no sé si mañana o pasado el video debe estar disponible. Usted puede entonces verlo desde el inicio hasta el final, el video que les presenté. Eso le ayuda a entender qué es lo que usted debe hacer, qué es la tarea que estamos pidiendo que usted haga. Laritza, no sé si pudo resolver el problema con el audio que tenía. Pruebe hablando para ver. Sí, profe. Excelente, excelente. ¿Usted sí pudo ver el video, Laritza? Sí, profe. Deme sus comentarios. Me pareció súper instructivo cómo el orden en que todo lo lleva y explicó las partes de la tarea, que era lo que necesitaba entender. Excelente. Permítame preguntar, Laritza, ¿cuál es la profesión que usted va a escoger para un futuro? Diseño gráfico. Diseño gráfico. Bueno, de repente usted dirá que, bueno, ¿esto qué me sirve en diseño gráfico? Bueno, acuérdese que la educación es integral y para llegar a donde tenemos que ir, tenemos que pasar por un proceso educativo y este es parte del proceso educativo por el cual deben pasar. Ya cuando usted pase por una cosa así,
le aseguro que su inglés va a estar mucho mejor que lo que está ahora mismo. A ver, hágame preguntas. Preguntas, porque tuvieron preguntas desde un inicio hace semanas atrás y ahora le pusimos el video adecuado. ¿Qué preguntas tienen para hacerme esta noche? Porque ya después de esta clase, según estoy viendo en el calendario, solamente queda una clase más antes que este laboratorio quede concluido. A ver, ¿qué preguntas me tienen? Ingrid o Laritza o Miguel. Teacher, Yes. toda esa evaluación que nosotros vamos a hacer, ¿La qué? la evaluación, o sea, la evaluación que nosotros vamos a hacer referente al video. Ok, la evaluación, cuando usted seleccione los videos, usted los reproduce, eso lo lleva un link y el link activa el video y usted va a poder ver el video en la comunidad de su casa donde se encuentre. Y entonces, una vez usted ve el video de cómo es una clase real, entonces usted puede llenar los formularios que yo les presenté en pantalla, usted lo puede llenar. Y entonces, una vez usted lo llene y usted lo suba, entonces vengo yo y yo entonces le pongo la calificación en base a lo que usted me está escribiendo. Debo ahora que me dijo eso, procuren tener su inglés correcto, exprésense correctamente, asegúrense que la ortografía esté correcta, porque todo eso yo lo reviso y yo lo califico. Así que todo eso tiene que estar en su orden. Así que antes de enviar una tarea, verifiquen que está bien escrito y se entienda lo que usted me quiere decir. Cada error ortográfico, eso le va a bajar puntos. A ver, ¿qué otras preguntas hay? Aritza. No tengo Ok, ninguna pregunta. ok, ahorita yo le hago una. Ingrid, ¿preguntas? De momento no tengo preguntas. Ok. Esta pregunta la voy a hacer yo para ustedes tres. ¿Ustedes consideran que aprender esto de cómo dar una clase o cómo una clase se da, hacer comentarios de esto, etcétera, usted considera esto usted lo considera una pérdida de tiempo por no ser exactamente en lo que usted va a ejercer en su carrera profesional? Quisiera la opinión de los tres. Miguel, comenzando con usted. Ok. No, I really think not is that Why? because it's information, is information for my life, in my en mi carrera, en mi vida, my life, Career, carrera es career. my Ajá. life, y it's so important saber un poco de todo, It's important to know a little bit of everything. everything. That's Yeah, good. I think so. I don't know. Mhm. No. But Your for judgment me, is correct. is important. Oh, Usted sabe, la respuesta suya me gustó porque a veces muchos de nosotros decimos, yo quiero ser X cosa en vida, pero el ser humano es tan cambiante, a veces el ser humano cambia de opinión. De la noche a la mañana que dice, no, yo no quiero estudiar eso, ya yo quiero ser otra cosa. Y usted no sabe si de repente esta parte de la enseñanza de CETES, de repente está el día de mañana que dice, oiga, yo quiero ser docente. Usted no sabe. Usted está cogiendo una rama en inglés, sí. Enseñanza en inglés, sí, pero usted no sabe
más adelante si esto puede desembocar en otra cosa, ¿no? Siempre tiene que tener las puertas abiertas. Usted no sabe qué puede pasar. Ingrid, su opinión a la pregunta que hice. Si lo puede decir en inglés, hasta mucho mejor, porque esta materia es en inglés. Am, Voy a tratar porque mi inglés está como un poquito básico. No se preocupe, tratando es donde se comienza. Usted no se preocupe y yo le corrijo lo que haya que corregir. Dele. Mm, I think no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice qué? Dígame la palabra, yo le Aunque digo. no, aunque no sea la carrera que tenga que ver con la carrera que quiera. I think Yo that creo que even though this doesn't have to do with the career that I selected, un poquito largo lo que usted me acaba de decir. Dele. um, for a job, For a job, ajá, por un trabajo. mm, I think this help for I want to job in the future. Ok, ok. Me gustó, ok. De ahí sale otra pregunta que voy a hacer ahora. A ver, Laritza, cuénteme. Igual, si puede en inglés, excelente. Can you repeat this question, please? Yes. We were talking about all the complexities of this. We're talking about, well, to begin with, we're talking about learning about teaching, like what we are, this module is talking about teaching, like in a classroom. Even though that doesn't have to do anything with your future career, do you think it is something important or not, and why? Si no lo entendió, dígame, se lo digo en español. Me entendí poquito. El módulo actual que ustedes tres y los demás estudiantes están viendo tiene que ver con educación. Tiene que ver cómo un educador imparte clases en un salón de clase. Usted al ver o al darse cuenta, bueno, esto no tiene que ver nada con mi carrera futura que yo quiero estudiar, ¿usted considera esto algo importante, no importante y por qué? I think no, You think? no, Why? because in my career it's not important. And your career is not important. Ok. Son las que 7:05. Tengo 10 minutos. Ok. Laritza, abriste la caja de Pandora porque de aquí sale la otra pregunta. ¿Creen ustedes, tres, que el inglés como idioma, como un segundo idioma, después el español, que es el que ustedes dominan, es algo importante o es algo que no tiene que ver nada con sus vidas?
Le hice la pregunta en base a lo que ustedes tres acaban de contestarme a mí. A ver, comenzamos con Miguel. Yes, I think it's so important actually in this world because the job, the other people is happen English and you know happen English is como okay how Ajá. how communicate with him si yo no sé. That's Entonces, right. yes, it's important like a teacher, like a job, like a communicate from other countries, people saben inglés, They know English. Ajá. no English, aunque sean, yo que sé, mexicanos, Mexicans. Ujú. It's important for me, it's important. Y- Aunque está aquí en Panamá Ajá. o en New York, it's important. Do you think, Miguel, that English open doors? Yes. Doors of opportunities? Yes? I think any opportunities. Okay, I like your way of thinking because that is a positive answer. Thank you. Tell me, Ingrid, what do you think? Give me your opinion. Okay. For me, it's important because in Panama, it gives many job opportunities. Yes, it opens opportunities for good job. That is correct, Ingrid. Hablando de eso, ustedes saben, Ingrid me hizo acordarme de algo. Panamá es un paraíso en cuanto se refiere a los. Ustedes no sé qué han oído hablar de los call centers, los centros de llamada. Of Oye. course. Yes. Yes. Literally, other my friends is working this call center. You make a lot of money, Miguel. Yeah. Really. If you know how to defend yourself, eureka. You have it done. You have it made. So that's why, look, in other countries, en otros países, que la gente deseara que hubieran call centers allá. Aquí sobran de eso. Aquí lo entrevistan, pim, pum, pam, unas preguntas, unas pruebas. Usted califica, dale. En el tiempo menos que usted se lo imagina, ya usted tiene un trabajo. Y cobrando buena plata. Ya son dos opiniones que he escuchado del inglés. Tenemos 5 minutos más. Laritza, cuénteme, el inglés, ¿qué tan importante es eso para usted? Is important. For me, it's important because aprender inglés in my country is open the door, everything. Ok. De ustedes tres, ¿quién estaría interesado en trabajar en un call center? Yo. Maybe yes, I am. Right now, yo. El que está But, interesado en hacer un buen, a poner plata en el bolsillo y poner el pan y la mantequilla sobre la mesa, entonces usted escogió una profesión buena. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen que ponerle atención y mejorar ese inglés. Usted tiene las oportunidades al alcance de sus manos, al alcance de sus manos. Yo estoy seguro que usted sabe dónde están los call centers aquí. Eso está al alcance de sus manos. Usted sabe el inglés, usted va a poner el pan y la mantequilla sobre la mesa. De verdad. Digo, hay call centers que
yo creo que tienen hasta en inglés, en español también, pero yo creo que los de español no pagan tanto como los de inglés. Inglés son los más buscados. Y su capacidad de entonces interactuar con el cliente y resolver su problema, esa es la parte buena. Eso es lo interesante. Y eso usted lo logra cogiéndole cariño al inglés. Mucha gente dice, ¿para qué yo quiero aprender eso? Yo con el español basta y sobra si yo no tengo ningún amigo que hable inglés. Cambie de opinión, cambie de opinión. No piense por su amigo, piense por usted, en lo que usted puede, quién usted puede llegar a ser. Si usted mueve las fichas correctas del ajedrez, usted puede llegar a muy lejos. El inglés ahora mismo es el idioma comercial, el idioma de los negocios, el idioma que le pone plata en su bolsillo. Así que yo sé que es un poquito más difícil porque en Panamá usted sale de su casa, nadie habla español allá afuera, ni siquiera en la tienda del chino. Ese es peor. Usted tiene que poner su parte. Si usted quiere aprender el inglés, tiene que poner su parte. Tiene que rodearse de inglés, como se dice. Usted ve una película, lo que sea, póngalo en inglés. Quítele eso de español. Fuércese usted a querer aprenderlo. Usted va a ver que en poco tiempo usted va comprendiendo, y después va comenzando a hablarlo. Haga la prueba. Está a tiempo. Está a tiempo. Pensé que usted no sabía en lo de los call centers, pero digo, no, si usted sabe los call centers, usted sabe la oportunidad que usted está perdiendo. Tiene que aprovechar eso. A ver, chicos, quedan ¿qué? 2 minutos. Preguntas, pregúntenme. No quiero que se me vayan a la sesión con dudas. Después cuando viene a la última sesión me dice, Ticho, yo no sabía que había que hacer esto, que había que hacer lo otro. Con lo que yo les he dicho hoy, y me imagino, espero que los demás compañeros vean la reproducción de este video, puedan subir las observaciones como tarea, pues. Entonces yo voy a entrar en la siguiente, antes de la siguiente clase, yo voy a entrar y voy a corregir, tener todo eso corregido. Ya más o menos, ya como es la última clase, la clase que viene ya deberían tener todo eso subido para entonces antes de la clase yo lo corrijo y después hago algunos comentarios con los que se presenten ese día a la sesión de Zoom. ¿Preguntas, señor Miguel? No, no, I can understand. Ok, perfecto. Laritza, ¿preguntas? No, teacher. Ok, ok, perfecto. Ingrid, questions? No, I don't. I don't. You don't have any questions. Ok, good. Al fin hemos aclarado este misterio. Bueno, hoy no vino nadie de traducción, pero ya lo de traducción ya yo hablé con ellos la semana pasada. Faltaba hablar con ustedes, que era del módulo de enseñanza. Ok, si no hay más nada, ya estamos ya casi encima de la hora. Entonces agradezco a cada uno de ustedes que hayan venido esta noche a esta sesión de Zoom. Por favor, espero que vengan a la siguiente clase también, que es dentro de 2 semanas, es la última clase, para entonces poder compartir con ustedes ideas de lo que ustedes subieron. Voy a ver sus tareas y podemos entonces hablar de eso. Ok, entonces agradezco también a mi moderadora que estuvo conmigo esta noche. Gracias a todos por su amable atención. Dios me lo bendiga y hasta la última clase dentro de 2 semanas. Chao a todos. God bless you. God Gracias, bless. Bye profesor bye. Bernal. Chicos, gracias por asistir y participar. Como lo mencionó el profesor, nos vemos en 2 semanas para nuestra última sesión, ¿ok? Por favor, no falten y espero todos puedan participar. Gracias también a usted, profesor, por acompañarnos. A Tengan la todos orden una excelente siempre. noche. Gracias, Chao. profe. Igual. Bien, bien.